Blackwood House presenta. En el episodio 343 de Creative Talks Podcast. Por fin, Meta y Google pierden el juicio sobre la adicción de los menores a sus redes sociales y son declaradas negligentes. Te traemos las conclusiones del Informe Mundial sobre la Felicidad, publicado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford. Reporteros Sin Fronteras añade una sala dedicada a Estados Unidos a su biblioteca virtual sin censura dentro Minecraft, que permite leer periodismo censurado. En la Ciudad de México lanzaron Sholi, un chatbot para ayudar a los turistas durante el Mundial de Fútbol. Te recomendamos Lil Agents, pequeños compañeros animados con inteligencia artificial para el dock de tu Mac. Spotify ha abierto las puertas de una sala de escucha en Londres, el Spotify Listening Lounge. Te contamos todo, y para nuestros suscriptores de NAS, analizamos a las compañías más innovadoras del mundo de la revista Fast Company. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast. Con Fernanda Rocha y John Black. Meta y YouTube perdieron en el primer juicio que ha existido de esta clase. Una corte de Los Ángeles, en Estados Unidos, determinó que las compañías diseñaron deliberadamente un producto adictivo y que a través de plataformas como Instagram y el mismo YouTube le causaron problemas de salud mental a una menor de edad, quien hoy ya tiene 20 años y fue quien demandó. Meta respondió diciendo que apelará, que la salud mental de los adolescentes es sumamente compleja y que por ende no puede vincularse a una sola aplicación. Pero el hecho ya es histórico, porque esta es la primera demanda en llegar a juicio y la primera sentencia en contra de las gigantes tecnológicas que las señala a ellas y a sus aplicaciones como adictivas. Bueno, los puntos principales es que realmente esta es una sentencia histórica, nos aporta a todos y a todas la posibilidad de regular por fin todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de las plataformas de redes sociales. Fundamentalmente aquí estamos responsabilizando a empresas que su único objetivo es el ánimo de lucro. En el caso de las redes sociales, fundamentalmente es la atención, el capturar la atención, nuestro tiempo. En redes sociales el tiempo es igual a dinero, porque la publicidad al final es la moneda vehicular en estos entornos digitales. En redes sociales y para las compañías, tiempo es igual a dinero. Pues sí, las tecnológicas saben perfectamente que nuestro tiempo implica su dinero, nuestra atención, de hecho, es su dinero. Y han diseñado, como bien ha dicho, ha estimado el jurado, un producto adictivo. Entonces, esta sentencia, concretamente la de Los Ángeles, establece un cambio de paradigma. Estas plataformas utilizan algoritmos y mecanismos, arquitecturas técnicas para hacer un producto adictivo y hasta la fecha se han amparado esquivando todo tipo de responsabilidad, que ellos lo que hacen es disponer un espacio neutro donde los usuarios pueden disponer sus contenidos. Y esta sentencia es histórica, entendemos nosotros desde Adolescencia Libre Móviles, es un punto donde hemos partido, igual que con las tabacaleras teníamos juicios que ganaban históricamente uno tras otro amparándose en la libertad, ¿no? La libertad del usuario, del consumidor en este caso, de consumir su producto, y luego se pasó tras la evidencia científica al debate de la salud pública. Aquí tenemos un gran paralelismo, pues estamos ante una defensa de estas plataformas tecnológicas de la libertad del usuario y de su total exención de responsabilidad. Y ahora estamos pasando al debate de la salud pública, en este caso de la población vulnerable, como es la población infanto-juvenil. Fernanda Rocha, finalmente sucedió lo que debió haber sucedido, no sé, hace 20 años. Todo el diseño, toda la interfase, la manera algorítmica con la cual están creadas las redes sociales y las plataformas actuales están totalmente intencionadas para provocar que pases el máximo posible de tiempo interactuando con ellas. Por lo tanto, el diseño de adicción es parte, aunque no se le dice así, se le llama diseño de interacción, pero fue diseñado con fines comerciales. Por lo tanto, cada vez que estás en tu TikTok o en tu Meta, ya sea Instagram, Facebook o cualquier otra plataforma, interactuando y scrolleando y actualizando una y otra vez, fue diseñado para que hicieras eso, fue a propósito. Por lo tanto, la adicción que tenemos de redes sociales es provocada por los dueños y diseñadores de las plataformas. Y finalmente,
en una sentencia, en un par de sentencias en Estados Unidos, se firma este precedente donde un par de seres humanos que demandaron siendo niños y acompañados de sus padres, pero hasta ahora que ya son unos adolescentes cuasi adultos, terminan ganando la demanda. Fer, finalmente ocurrió. Bueno, como dices tú, esto tendría que haberse visto desde el inicio, ¿no? Cuando vimos estos documentales que nos hablaban de la dopamina, cuando los primeros diseñadores y científicos de datos detrás de todo este proyecto salieron a decir en diversos documentales que esto estaba pasando, que se estaba diseñando y estudiando incluso la economía del comportamiento y todo esto para atraer a las personas, y en ese momento nadie hizo nada, la gente hizo caso omiso y ahora tenemos estas primeras consecuencias 20 años después, que me parece, John, que no solo son hechos aislados, es decir, en los últimos meses y años hemos venido viendo cómo diferentes personas a través de distintos casos han denunciado a las plataformas, en este caso Meta, pero también YouTube y todo lo que está dentro de estas plataformas, con la intención de que se haga justicia. Y aunque hay quienes dicen que estas personas son oportunistas porque quieren quitarle dinero a las pobres empresas, pues yo creo que en realidad es, como tú dices, un precedente que nos habla, uno, de los tiempos que estamos viviendo y dos, de los posibles futuros que podríamos vivir con el uso extremo o excesivo de inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿cuáles son las siguientes demandas en los siguientes 10 años, 20 años? ¿De qué nos pasó con este tema? Y que mucho de esto lo platicabas tú en la reseña que hiciste del libro que habla justamente sobre cómo esto ha afectado a nuestras infancias y adolescencias. Sí, totalmente. Es el libro de La generación ansiosa de Jonathan Haidt, que escribió este libro basado en una serie de investigaciones, pero no es el único libro que está en este tema. Sin embargo, este libro de Jonathan Haidt lo que nos pone es qué le hicimos a una generación completa que nació cuando ya existían las plataformas y las redes sociales. Y evidentemente el resultado es totalmente negativo. Y como tú mencionas, Fer, la noticia, claro que crea un precedente, pero la discusión importante es qué vamos a hacer como humanidad cuando ya sabemos que estos mismos dueños de las plataformas son los mismos que están diseñando ya no el diseño de interacción, sino el diseño de relación, que están ahora forzándonos al tema de inteligencia artificial, que es todavía más fuerte, mucho más adictivo y, como te decía, deja de ser una zona de diseño de interacción para ser una zona de diseño de relación. ¿Qué pasa? ¿Vamos a regular o nos vamos a esperar otros 20 años para echar a perder a otra nueva generación y que solamente ocurran 2 demanditas que ganaron los humanos contra las plataformas? Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Feri, quiero hacerte una pregunta desde el fanatismo puro y absoluto que tengo. Se están celebrando 50 años de Apple, como esta compañía que ha pasado desde el 1 de abril de 1976 por esta compañía de cómputo que de alguna manera puso una filosofía muy puntual de la mano de Steve Jobs, de la mano de Wozniak, y ambos pusieron un precedente de hacia dónde debería moverse el cómputo personal. 50 años de historia. ¿Cuál fue tu momento Apple, Fer? ¿Cuál fue el momento donde te enganchó y que dijiste, wow, a partir de aquí quiero acompañar a esta revolución de pensar distinto? A mí no me pasó eso. Creo que le preguntas a la persona equivocada. O sea, nunca, como ya lo he dicho en otros episodios, nunca he sentido un nivel de fanatismo por nadie y menos por una empresa. O sea, para mí siempre las empresas son como una cosa de la cual dudar. Pero bueno, comprendo a lo que te refieres cuando dices que definitivamente, y sobre todo en la época que a mí me tocó crecer, entre los finales de los 80 e inicios de los 90, pues sí había toda una discusión sobre en qué se iba a convertir todo aquello que no eran más que especulaciones y conjeturas
sobre la tecnología, sobre el internet, etcétera. Y creo que el momento en donde yo dije, wow, esto ya es el futuro, como el meme de Bart Simpson, es cuando tuve en mis manos por primera vez un iPod. Como que eso me hizo sentir realmente como, wow, estoy teniendo en mis manos toda la música, aunque no eran todas las músicas, pero eran 10,000 canciones, que eso pues para mí era demasiado en ese mundo donde el internet no era lo que es hoy. Y además porque a mí me había tocado transitar desde el disco de vinil, el cassette, el CD, por ahí algunos MP3, pero esto era otra cosa, ¿no? A nivel diseño, a nivel de materiales, a nivel de empaque. Sin embargo, a pesar de que no ha pasado mucho tiempo desde ese icónico momento del iPod hacia acá, hoy me doy cuenta que ninguno de esos principios lo he vuelto a sentir en ninguno de los productos de Apple. Y eso me cuestiona sobre hacia dónde vamos, ¿no? Porque todo esto que ocurrió con la reducción del empaque, con el pretexto de que estaban enfocados en volverse una compañía más verde, etcétera, pues en realidad ese era el discurso, pero en el fondo lo que subyace es el tema de costos, ¿no? Y de que no era costeable que una empresa se diera el lujo de hacer esas cosas, pero precisamente esas eran las cosas que la hacían distinta a Apple como marca, porque como ya lo hemos dicho en otros episodios, Apple no ha sido ni la primera ni la pionera en nada de lo que ha lanzado. Simplemente lo que ha tenido muy bien hacer es que primero tiene registradas como 1,000-8,000 patentes, pero además como que ha sabido encontrar los momentos ideales en donde se cruza la curva de adaptación y la curva de innovación, ¿no? Y eso lo ha hecho muy bien. Sin embargo, como digo, hoy en día eso ya no le es suficiente y hay otras empresas, el mercado es más competitivo, el mercado chino exportando tecnología al mundo creció un montón, se volvió más competitivo y hoy en día no noto una diferencia. De hecho, cuando comparas la tecnología 100% pura y dura en términos técnicos, los megapíxeles, los materiales, el uso de IA en el dispositivo, pues te das cuenta que Apple no tiene el mejor dispositivo, ¿no? Está lejos de ser. Y si a eso le sumas que ya no tiene estas credenciales de estética, de diseño, de pulcritud, de lujo, pues me impacta que aún con todo y eso siga siendo la empresa, o si ya no la más valiosa, porque ahí estamos viendo una disputa, pero sí una de las más valiosas del mundo. Coincido contigo, pero yo agregaría, y la razón por la cual yo sí me volví fan de Steve Jobs y luego de Apple es porque por primera vez vi a un CEO de una compañía defender la ideología de la compañía que había creado. Y de alguna manera, antes de él, muy pocos CEOs en el mundo realmente daban la cara para tratar de plasmar esa filosofía de cómo vivía la vida y la experimentaba en los productos que lanzaba la compañía. Y ciertamente, como tú dices, no fue una compañía de altísima disrupción tecnológica, pero sí de cómo ellos entendían la tecnología para colocarla en el mercado. Y ciertamente desde la muerte de Steve Jobs, este podcast ha sido muy crítico respecto a los lanzamientos tecnológicos que ha tenido Tim Cook, y básicamente es un administrador. Tim Cook llegó a la compañía para optimizarlo todo, para buscar rentabilidad y para volverla la compañía más valiosa del planeta, al menos durante un tiempo. Y hoy se están convirtiendo en una compañía de salud. Se están yendo hacia un lugar de la tecnología donde todos vamos a envejecer y vamos a necesitar estos datos a través de los dispositivos. Una compañía de salud, ya no tecnológica como solía estar en la tecnología de consumo. Mi momento donde me volví fan fue cuando vi la iMac Grafito. Fue un momento para mí brutal donde el diseño frente a esa iMac que era transparente pero de color grafito y podías ver los componentes al interior de la computadora y lograron simplificar con esa belleza ese dispositivo, fue un momento de enamoramiento.
Y de ahí hasta el día de hoy no he tenido ningún otro producto. He pensado en... evidentemente hemos usado, pero nos cuesta mucho trabajo el resto de sistemas operativos. La estética de Apple siempre ha tenido una diferenciación que se ha perdido en los últimos años, pero que sí me volvió fan. Hoy soy amplio analista contestatario de Apple, aunque todavía seguimos siendo usuarios de él. Así que feliz aniversario 50, Steve Jobs, estés donde estés, donde hayas trascendido, aquí todavía estamos. Marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. We're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats, not just in this country, but all around the globe. But even a great brand needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. John, y en un abrir y cerrar de ojos se nos fue el primer trimestre del año. Brutal, qué velocidad. Con ello llegan los reportes, ya pasó la furia de los reportes de tendencias y ahora comienza digamos que una nueva ola que ocurre cada año, que son reportes que tienen que ver con otras métricas, innovación, creatividad y otra serie de reportes que usualmente se publican a partir de este mes y del que sigue, ¿no? Es como una segunda ola de reportes. Y entre estos reportes está uno que me gustaría comentar brevemente, que es el reporte de la felicidad. Este reporte, que su nombre es el Informe Mundial sobre la Felicidad, lo que hace es justamente hacer un listado de qué está pasando a lo largo del planeta y cuáles son aquellos países que ostentan ser los más felices del mundo. Y bueno, la verdad es que no ha cambiado mucho, pero pasaron cosas interesantes en términos de la región, hablo Latinoamérica, y esa es la razón por la que lo traje el día de hoy. Finlandia, para novedad de nadie, sigue siendo el país más feliz del mundo. Le siguen otros países nórdicos como Islandia, Dinamarca, pero por primera vez está Costa Rica en el cuarto lugar. Esta es la mejor posición histórica para un país latinoamericano. Y ahí es donde me quiero detener, porque obviamente cuando yo estaba viendo el informe y vi esta anomalía, dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué Costa Rica? ¿No? Y primero debo mencionar que, para ser honesta y sin ser despectiva, creo que Costa Rica es uno de los países que no vemos mucho en el spotlight de noticias. Y con esto, evidentemente, es un sesgo de una persona que está radicando y viviendo en México, ¿no? O sea, desde ahí lo digo. Pero me refiero a que nosotros tenemos siempre un radar abierto de tendencias a lo largo y ancho de este globo terráqueo. Y Costa Rica no es uno de los países que más salga en estas narrativas, que evidentemente sabemos que tienen sus sesgos y todo, pero eso es lo que llamó mi atención. Cuando me puse a investigar, bueno, qué es lo que está pasando, me di cuenta que al mismo tiempo Costa Rica ha tenido buenos índices o señalamientos de indicadores de desempeño, quizás no un crecimiento extraordinario ni exponencial, pero sí que ha venido teniendo un desempeño interesante en otros
indicadores de desempeño o sea, si hoy analizamos lo dura que está la situación en todo el mundo, me parece muy particular que Costa Rica, pese a que parece que estamos en medio de un apocalipsis, esté logrando mantenerse no solo en este ranking, sino en general en sus indicadores de desempeño. Fíjate que me llama mucho la atención porque en los últimos 2 meses, Fer, con todo este conflicto que está ocurriendo en Cuba, por ejemplo, muchas de las personas que tenían su show o su videoblog en YouTube y reportaban desde Cuba cómo estaban viviendo toda la situación, los que han tenido oportunidad de salir de la isla, es decir, de Cuba, generalmente encuentran cabida en Costa Rica. Y desde Costa Rica, con este choque cultural entre un país versus el otro, comienzan a reportar cuál es su adaptación cultural respecto a estar en Cuba contra estar en Costa Rica. Y ciertamente Costa Rica se siente un país, por todo lo que están reportando, abierto a esta ola de inmigrantes que están llegando a la otra isla y que tienen pues el full de la experiencia del capitalismo, porque es un choque de venir de Cuba, de repente encuentras toda esta posibilidad de estar en un país que sí lleva bastantes años. Y sí logro ver, Fer, que hay un contento social, hay una calidad de vida que se ha preservado por algunos años y los cubanos lo señalan con mucha amplitud y incluso la gran mayoría de todos estos videobloggers, hombres y mujeres que han salido de Cuba, han encontrado trabajo en las primeras semanas estando en Costa Rica y ganando sueldos que para ellos evidentemente les permite comenzar a soñar el crear una vida. Así que viéndolo como a nivel de calle, todo lo que me puede otorgar es estar viendo estos videoblogs sobre lo que está pasando en Costa Rica. Cuando de repente reporta esto en este reporte de felicidad, pues evidentemente tiene una justificación de por qué Costa Rica está llegando ahí. Ahora, algunas de las personas que participaron en el diseño de este reporte, pues se les pregunta obviamente a qué le atribuyen este bienestar. Y me llama la atención que mencionan que ellos piensan, sobre todo hay un señorcito que se llama Jean-Emmanuel Deneve, quien es profesor de economía de Oxford y él dirige el Centro de Investigación sobre el Bienestar. Y eso lo hace coeditor del Informe Mundial sobre la Felicidad. O sea, es un señor que está metido en este reporte y él dice que lo que él piensa es que se debe esto a los lazos familiares y conexiones sociales. Entonces, cuando él dijo esto, me llamó la atención y me puse a investigar, bueno, ¿cómo estamos el resto de países latinoamericanos en este informe? Porque si analizamos cómo estamos en términos económicos de seguridad, pues tú pensarías que es equiparable eso a tu posición en este informe, pero no es así. Descubrí que en realidad las personas de América Latina no muestran una fuerte caída de bienestar que sí se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, Oceanía e incluso Europa Occidental. Y eso me llamó muchísimo la atención porque dije, a ver, como que muy bien no estamos, o sea, la situación está bastante crítica, económica, en cuestión de empleo, en cuestión de ingresos, en cuestión de descanso, de muchas cosas, y me llama la atención que pese a todas esas cuestiones que nos rodean y que por supuesto influyen, otros países latinoamericanos, por ejemplo, México está en el número 12, pero Uruguay, Brasil, El Salvador, Panamá, Guatemala están entre los puestos 20 a 50. O sea, eso para mí es como una marca de qué significa ser latinoamericano. O sea, para mí esta resiliencia y arrojarte a los lazos que tienes, no sé cuánto tiempo nos siga durando y soportando, pero me parece valioso reconocerlo. Yo sí tengo una opinión muy puntual de eso. La viví de cerca. Fue hace, pero bueno, puede que haya cambiado culturalmente. Fue hace más de 15 años. O sea, sí hay un espectro bastante de tiempo y me tocó verlo desde Coca-Cola, Fer. En aquel entonces yo no estaba peleado con Coca-Cola, yo era un joven y justamente este reporte se analizaba y justamente en un momento mundialista.
Y Coca-Cola, al ser un gran patrocinador del Mundial de Fútbol, pues evidentemente este tipo de reportes les ayuda porque era destapa la felicidad, era parte del concepto de la campaña. Ajá. Y recuerdo que cuando analizábamos los datos y encontramos una gran conclusión, porque este resultado ha sido una constante a lo largo del tiempo, es decir, lo que tú mencionas, como los latinoamericanos estamos muy bien rankeados, aunque estamos muy jodidos, y perdón por la palabra, hablo en todo el espectro del concepto de estar mal. Lo que tiene el latinoamericano es que da por sentado que si bien no hay un crecimiento económico y político que lo vaya a asegurar a estar en un lugar de privilegio, como pudiera estar Finlandia o los países nórdicos que usualmente ocupan el top 5, todo lo demás es donde se sostiene la gente. Y hagan este experimento. Cuando vayan a un lugar y vean las calles, no ven la infraestructura de la calle porque van a empezar a notar, no, esto sí está pavimentado o no. Solo analicen este fenómeno social. Vayan a un lugar y cuando vean personas caminando en la calle, luego vayan a otro lugar y donde las personas no están caminando en la calle, te está hablando de dos comportamientos distintos. En mi país y en los países de Latinoamérica que he visitado, donde no circulan las personas en la calle, es donde no hay una cohesión social y usualmente hay muchísimo más capacidad en infraestructura, inclusive más recursos. Se sienten las casas de mejor nivel, los acabados de mejor nivel, pero las personas no están en la calle. Pero mientras más bajas en esta incapacidad de infraestructura y te vas a las zonas populares, encuentras que las personas están en la calle y por lo tanto la algarabía y la cohesión social que tienen estos lugares son totalmente distintos. Hace un día que tú y yo estábamos tirados en el pasto aquí en el parque de donde vivimos, platicábamos de cómo se sentía estar en Cali, en Colombia, al lado del río, en una noche donde la gente sale a tomar cervezas, a asar carne, a bailar a la calle. Y esa es una escena que no se ve en los países europeos, ¿no? Por ejemplo. Y esa algarabía que tiene justamente te hace sentir que pese a la decepción financiera o económica, política de tu país, sí está todo lo demás. Y eso todo lo demás importa. Por eso ahora que en Estados Unidos ha caído el tema de capacidad económica y en Europa también, pues ellos van a tener que descubrir, por eso decimos mucho que América Latina está en el futuro, van a empezar a descubrir que el dinero y la estabilidad política es algo que es secundario cuando realmente pones en prioridad las cosas que te unen como humano. La familia, el amor, la belleza, la música, la comida, Fer. Entonces, esa suma de factores son los que nos hacen estar muy rankeados, aunque es un falso statement de quienes están diseñando el curso, más el reporte, porque evidentemente esa parte es muy latinoamericana y no necesariamente se sabe medir bien para ponernos en la posición correcta. Si bien México está en la posición, ¿qué dices? ¿Número 11, 12? 10, sí. Imagínate, midiéndolo bien, realmente no deberíamos estar ahí si midiéramos todas las cualidades. Sí, por eso decía que no es proporcional. Exacto. Sin embargo, estamos ahí justo por eso. O sea, si México o América Latina tuviera una mejor captación económica y política, estaríamos al lado de Finlandia, ¿sabes? Sí. Además, corrijo, es que me quedé pensando en lo que decías y solo te dije que sí, pero no, México está en el 12. En el 12, gracias. Bueno, siguiendo con esto y ya para ir finalizando, lo que sí se nota a nivel global es el incremento de ciertas emociones que aquí pues enuncian como tristeza, frustración, desesperación, ¿no? Que son como, por supuesto, eso sí me hace todo sentido, propias del entorno en el que hoy nos estamos desenvolviendo. Sin embargo, creo que otro punto muy importante es cómo o la diferencia de cómo se sienten las personas en general versus los jóvenes. Los jóvenes son los que han mostrado menor felicidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los jóvenes, como ya lo dije antes, en los países que más cayeron fue Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y parte de Europa Occidental.
en donde la satisfacción de los menores de 25 años cayó hasta casi 1 punto, que eso es mucho porque la escala es del 0 al 10, entonces un punto representa bastante. Sin embargo, en contraste, es que esto trato de ir enlazando, ¿no? Cómo se correlacionan los datos. En contraste con esto, el acceso a redes sociales sí que ha aumentado y el tiempo de uso promedio, lo interesante es que son similares a donde la felicidad juvenil no cayó. Entonces, si quisiéramos crear una hipótesis de que es que usan más su teléfono, por eso están más deprimidos, pues no es así, porque en realidad en términos de uso por hora o uso por usuario, están usando en el mismo nivel, porque esa era una hipótesis que pues se refutó en los resultados. Y específicamente en la juventud y bienestar de América Latina son los que menos han visto una caída, pero de los que en globo del reporte los jóvenes son los más afectados. Y eso también me llama la atención, ¿no? Porque quizás los jóvenes están viendo el mundo con otros ojos también, con otros valores y otros tipo de expectativas. Es que hay otra temperatura, ¿no? de percepción del mundo, y justamente este tipo de reportes no logra condensar la temperatura global real, solo está midiéndola con un índice que, ojo, se respeta porque también hay una compañía atrás como Gallup y también la ONU está metida en esta medición, pero sí hace falta ese taste, pero es dificilísimo de capturar en un instrumento estadístico. Al final del día yo me quedo con una cosa que me parece totalmente pertinente enunciar, es no quiero romantizar que qué bueno que sigan mal nuestros países aunque nosotros estemos felices. No quiero que la conversación se malentienda así, pero sí creo que debemos tomar más en serio estos valores que nos caracterizan como latinoamericanos. Y cuando digo tomar más en serio, no me refiero solamente a que sigamos incentivando el estar con la familia, sino estar bien, porque creo que también mucho de esto en el trasfondo a veces es un poco tóxico, ¿no? Es como, estamos en familia, pero pues nos caemos mal y nos decimos de cosas feas. O sea, creo que también eso nos da a reflexionar cómo es que en estos momentos de crisis es muy importante tejer redes, establecer redes a partir de la armonía, del respeto, y cómo podemos extender esas redes al mundo de afuera, ¿no? Y cuando digo el mundo de afuera, me refiero al mundo más allá de tu familia, tus amigos o las personas con las que tú decides compartir. Creo que hoy más que nunca, y dada la situación que estamos viviendo, necesitamos esta empatía y reforzar las redes sociales, y no me refiero a las digitales, sino las verdaderas redes sociales. Creo que ahí es donde está mucho de cómo vamos a poder atravesar todos los problemas y complicaciones que se nos vienen encima y que hoy estamos viviendo, y no solo me refiero a los problemas económicos de seguridad y políticos, que sí, ahí están, pero también a los problemas ambientales que seguramente cada vez van a ser más dolorosos y más grandes. Creo que la única forma en la que vamos a poder sobrevivir es estableciendo estas redes, apoyándonos en ellas, pero también construyéndolas y tejiéndolas y reforzándolas desde el amor, la empatía y el cuidado. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y siguiendo en esta línea de las redes, John, hace unos meses yo te decía, ¿dónde están los hackers? ¿Qué está pasando? Y no me refería a los que hackean al SAT, que sí está bien, pero no me refería a esos, sino a los hackers que hacen hacktivismo, ¿no? ¿Dónde están esas personas que usan las redes sociales, las plataformas para hacer cosas increíbles? Y hace unos días descubrí que se celebró, hay un día especial en términos de ciberseguridad, y esto se celebró la semana pasada, pero no me había dado oportunidad de compartirlo aquí en el podcast porque hay muchos contenidos que a veces nos rebasan. Sin embargo, no quería dejar de mencionarlo. Reporteros Sin Fronteras, que es esta asociación o esta organización,
añadió una sala dedicada a Estados Unidos a su biblioteca sin censura en Minecraft. Para quien no sepa, este proyecto es una biblioteca virtual dentro del mundo de Minecraft, el videojuego, que permite a cualquiera leer periodismo censurado. Porque no sé si se enteraron que en Estados Unidos, en tiempos de guerra, comenzaron a censurar un montón de contenidos. Entonces, pues los reporteros, al no poder, digamos, expresarse libremente en el mundo físico, decidieron ampliar esta biblioteca sin censura. Es decir, esta biblioteca ya existe desde hace varios años. Creo que desde 2020. Sí, y esta biblioteca pues es una de las, digamos, atracciones más importantes de Minecraft. No por los niños, sino por las personas adultas y sobre todo por los periodistas. Esta sala lo que documenta, pues además de mostrarnos la creciente presión sobre la libertad de prensa y el acceso a la información bajo la administración actual, alias Donald Trump, pues lo que está mostrando acá es información sobre periodistas arrestados, casas allanadas, datos gubernamentales eliminados de sitios web y medios de comunicación críticos que han sido excluidos de conferencias de prensa. Hay una caricatura política que fue censurada, la censuraron en el Washington Post, qué brutal. En la imagen aparece Jeff Bezos, que está arrodillado frente a Donald Trump, y esa caricatura la prohibieron en el Washington Post y aquí está publicada y es parte del trabajo de Ann Telnice, que es una caricaturista política que ha ganado el premio Pulitzer, que es la máxima presea del periodismo en términos globales, y aquí la puedes encontrar. Qué locura, Fer, porque cuando hablamos de proyectos, yo me imaginaba los proyectos que tenían que ver con libertad de periodismo. Nunca pensé que dentro de un videojuego como Minecraft se viera como una plataforma para publicar ese tipo de cosas. Aquí en México, recuerdo hace 5 o 6 años cuando Misraim colocó en Minecraft una visión de futuros de una ciudad como León y dejó que jóvenes, sin siquiera una estructura filosófica o literaria sobre qué eran los futuros, dejó que solo su imaginación se explotara en este espacio. Minecraft me encanta porque ha sido un semillero no solamente de exploración tecnológica, sino que también les ha permitido esta ventana de expresión. Es fascinante lo que está haciendo Reporteros Sin Frontera. Y lo que me encanta es un poco lo que he dicho en otros episodios de no censurar la tecnología, sino usar la tecnología en contra del sistema. Y eso me parece no solo necesario, sino muy valioso. Esta biblioteca básicamente funciona como una laguna legal. O sea, está en ese limbo donde no se puede censurar porque pues no entra dentro de las reglas. Y mientras no entre no es ilegal, sí, ¿no? Y eso me gusta porque pues estos gobiernos autoritarios que bloquean sistemáticamente los sitios de noticias independientes pues no pueden hacer nada en contra de Minecraft porque Minecraft es de libre acceso en casi todos los países. Entonces... Me encanta el proyecto. Y ¿sabes? Este grito que hiciste de ¿dónde están estos hackers? Déjame me sumo con una cosa que tiene que ver con lo primerito que platicamos en el podcast. Hay un grupo que se llama Mad Youth Organize que... Producto de todo esto que está ocurriendo con las redes sociales, ellos se lanzaron en Londres con su dinero, con lo que ellos lograron recaudar, e imprimieron anuncios que colocaron en la calle como si fueran anuncios de redes sociales. Por ejemplo, hay uno que dice, oye, tu crisis mental de salud ha sido patrocinada por Meta. Y es un billboard como si fuera un gran anuncio. Y así han tenido 6 o 7 versiones. Tienen una para TikTok, tienen una para Instagram. Es decir, están haciendo algo que en el mundo de la publicidad se le llama spoof, que es como una contrapublicidad o publicidad guerrilla no autorizada por la marca, pero utilizan las propiedades de la marca para dar un mensaje que es una manifestación. Y me gusta que estamos llegando, y por un lado cuando ves lo del videojuego, pues es una manifestación de cultura digital, pero ahora en el mundo análogo de la publicidad impresa en billboards, ves una manifestación análoga de la cultura digital. Fer,
se siente que estamos entrando a un momento contracultural donde tesis y antítesis están chocando para encontrar una nueva síntesis. Ojalá que así sea, y de verdad, si ustedes conocen otros proyectos de este tipo que quieran que compartamos y de los cuales hablemos, compártanoslo ya sea en redes sociales o en nuestro WhatsApp, que hace mucho no lo digo, que es 55 83 69 59 59. Ahí nos pueden enviar como este tipo de cosas, porque más ojos pueden ver más cosas. Así que espero ver más noticias como esta. Creative Talks Podcast. Con Fernanda Rocha y John Black. Pero usualmente no hablamos del fútbol en este podcast, pero esta vez, dado que estamos en México y aquí somos participantes del Mundial de Fútbol y de esta epidemia colectiva que culturalmente ocurre cada 4 años, pues aquí en México, en la Ciudad de México, además de los personajes, que yo la verdad no he logrado engancharme con ninguno de los personajes oficiales del Mundial de Fútbol, al menos aquí en la ciudad, bueno, nosotros somos de Querétaro, pero estamos a un lado de la Ciudad de México, lanzaron un personaje que se llama Xoli y está creado como si fuera un chat que va a ayudar a todos los turistas que visiten la ciudad para poder ayudarlos en temas de su estadía, su experiencia en la ciudad y por supuesto poder llegar al máximo lugar del fútbol en nuestro país, el Estadio Azteca, aunque le han cambiado a Estadio Banorte solo porque se puede patrocinar el espacio, culturalmente para mí sigue siendo Estadio Azteca. Y eso es interesante porque la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo apostaron por este proyecto de innovación pública gracias a su agencia digital interna para lanzar a Xoli. Y me encanta porque Xoli es este ajolote, axolotl, que las personas que no son en México, no son mexicanas, no logran imaginarse esta mezcla, este anfibio como entre pez pero reptil, con una carita que te está sonriendo todo el tiempo. Es que está bonito. Y que se metamorfea a lo largo. Es una locura este ser viviente y ahora es la base de esta conversación llamada Xoli. Mira, como estrategia lo veo bien. Creo que está padre que en términos de si yo soy un turista y no sé cómo llegar a tal lugar, pues tenga un chatbot que me ayude. Sin embargo, vi algunos comentarios, obviamente no oficiales, de personas que empezaron a pedirle cosas así como de dame una receta de no sé qué, o sea, cosas que no tenían que ver con precisamente el tema del mundial, y si les contestaba. Eso evidentemente a mí me dice varias cosas, ¿no? Y que no solo le ha pasado a aplicaciones del gobierno, sino aplicaciones de empresas que se lanzan. Por ejemplo, pasó también con Mercado Libre hace como 2 semanas, que lanzó su chatbot de asistencia de compras de Mercado Libre y la gente ya le estaba pidiendo así de hazme un ensayo para mi tarea y se lo hacía, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que estamos viendo los primeros experimentos ya públicos de instituciones serias, llámese empresas o instituciones gubernamentales, que se lanzan con proyectos que detrás hay inteligencia artificial o algún tipo de automatización para poder responder de manera masiva a cierta cantidad de mensajes y que no están delimitadas del todo, ¿no? Y eso a mí la verdad es que me impacta, porque digo, es que cómo es posible que no te detengas 2 segundos a pensar y por ejemplo, pensando en temas de gobierno, no es que eso pase solo por unas manos o por unos ojos, o sea, eso tiene una serie de aprobaciones y que nadie en esa cadena de aprobaciones se detenga a pensar un minuto de, oigan, ¿qué límites le vamos a poner a esta tecnología? Si le pides que te haga de comer, pues igual te dice, oye, yo no me sé las recetas, pero los tacos están buenísimos. Ajá, o sea, y ahí te van las ubicaciones, porque la idea es turismo. Claro. ¿Dónde puedes probarlos? Ese es el punto. Yo no estoy diciendo que el chat solo deba decir sí o no. O sea, no me refiero a eso con delimitar. Pero si no está hecho para que le pidas ensayos, o sea, para eso usas ChatGPT u otras que tengas, ¿no? A lo que voy es, y aquí voy a aventarme un comercial, pero que creo que es totalmente necesario. Esa es la razón por la que en Black School
hemos diseñado este taller y este lab el mes pasado, bueno, este mes pues, pero para mí ya es el mes pasado porque estamos al límite de mes, sobre IA estratégica, que para nosotros IA estratégica no es enseñarte a usa esto y lanza tu chatbot, sino piensa antes qué implicaciones tiene que tú diseñes algo con IA, sea un chatbot o sea lo que sea. Porque cada vez me doy cuenta que es súper necesario, porque allá afuera, al menos en mi país que es México, veo ejemplos reales de empresas reales que les pasa esto. Ahora, insisto, como estrategia me parece interesante. Espero que con estos días de uso estén viendo estas prácticas y estén haciendo algo al respecto. Y si no, no hagan ustedes lo mismo, no cometan los mismos errores. Coincido contigo. Es un paso interesante para una ciudad latinoamericana que está recibiendo un evento deportivo de estas características. Veamos la altura del proyecto conforme la interacción con las personas. Así que estaremos también platicando con Xoli. Ya les platicaremos qué onda, cómo nos fue. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y hablando de Xoli, y deben de saber que yo sí me dejo seducir por los muñequitos y estas figuritas antropomorfizadas que puedes jugar. Pues o bueno, sea, a ti sí te gustan como las mascotas. Sí, me encantan. Y por ejemplo hay un proyecto que se llama Sintra, que tiene 2 años y medio de crearse en el mundo de la inteligencia artificial, Sintra, y ellos crearon una serie de agentes que te ayudaban a usar con estos agentes automatizaciones para tus redes sociales. Pero la verdad es que no funcionaba tan bien la plataforma, pero lograron sintetizar, porque por ejemplo para el muñequito de LinkedIn, pues crearon todo un personajito. Entonces ese era el agente con el cual tú podías conversar y el diseño de los personajes es súper cute. Por eso yo cuando veo un proyecto que tiene este tipo de personajes, pues me fascina. O sea, soy el ser humano que le gusta ver en el cereal que se come a un personaje que todo feliz, ¿no? Ver al tigre Toño, a mí sí me gusta. Pero, dado que ya puse mi precedente de lo que me gusta, esta semana encontré un proyecto que se llama Lil Agents. Lil como si escribieras Liliana, Lil, L-I-L, Agents. Y lo que hace, y esto solamente para usuarios de Apple en este momento, y de hecho usuarios de Apple de nueva generación, porque lo probamos en una sí, iMac. O sea, de Intel, del chip Intel ya no, sino a partir del chip del propio Apple. Y lo que pasa es que dentro de la barra donde están todos los iconos de las herramientas o de las apps que tienes que se llama Dock. En el Dock, cuando tú activas a Lil Agent, literal se ponen 2 personajitos, como si estuvieran caminando alrededor de ese Dock. Y es muy lindo porque cuando das clic en uno de ellos, de los personajes, uno se llama Bruce y otro se llama Jazz, que están caminando de lado a lado esperando que tú lo ordenes. Se parece, ¿sabes cómo? A cuando utilizabas Microsoft. El clip de Microsoft. Exacto, Clippy. ¿Te acuerdas de Clippy? Bueno, es como un Clippy de nueva generación, pero se llama Bruce y Jazz. Y lo que hace es que cuando conversas con ellos, se abre una ventana emergente, como abrirías cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, y se conecta a Cloud o OpenAI o a GitHub Copilot. Todavía no se conecta a todo lo demás. Y lo que puedes hacer es pedirles cosas de estas plataformas. Entonces es una manera, como una interfacita en medio entre en lugar de abrir Cloud o en lugar de abrir OpenAI o GitHub, puedes directamente pedírselo a este agente llamado Lil, que lleva 2 tipos de personalidades. Fer, tú sí lo instalaste, yo no lo instalé en mi computadora, solo corrí el chisme contigo y vimos cómo lo instalaste en la tuya. ¿Cómo fue esta interacción? Creo que está cute en términos de interfaz, pero honestamente no es funcional en términos ya de usabilidad, ¿no? Y ahí es donde ves la importancia tanto del UX como del UI. O sea, yo sí creo que es necesario una interfaz que sea mucho más estética, más amigable. O sea, yo sí he hecho eso de menos. De hecho, hablando y a propósito de los 50 años de Apple, yo he pensado que si Steve Jobs estuviera vivo, seguramente ya hubiera diseñado una interfaz, un algo con el cual pudiéramos
interactuar de una mejor forma con estas plataformas. Yo también pienso. Ahora, se entiende porque esto mismo, o sea, si tú vas al internet de 1997, obviamente estaba horrendo porque era HTML, o sea, no se parecía al internet de hoy. Me queda claro que este es el inicio de las interfaces de estas plataformas. Sin embargo, digo que es lindo y no funcional ya a la hora de usarlo, porque, por ejemplo, si tú estás interactuando, sobre todo en términos de código, que es donde yo uso a la IA, ¿no? O sea, no la pongo a leer libros ni a hacer cosas, sino más bien a hacer código, que es en lo que desde mi perspectiva es muy buena la IA. Y entonces cuando le pido que haga algunas apps o algunos desarrollos de cosas que yo estoy probando, pues obviamente se te llena ahí de una hoja gigante que ya no cabe en esa ventanita del dock. Entonces, forzosamente tienes que ir a abrir la aplicación. Claro, ¿no? Entonces nada más sirve como para tenerla en tu primera interacción. Sí, para creo algo que sirve, por ejemplo, si tú le pides cosas muy pequeñitas, ligero. como de, dime qué hora es, como este tipo de cosas que le pedías a Clippy, como bien estás diciendo, que no son extensas tareas que requieren mucho. Con Clippy no conversabas, eran comandos. No, eran como comandos. ¿Qué quieres ¿no? hacer? Te preguntaba Clippy, un documento. Dice, ok, tienes que hacer esto. Ya, exacto. ¿no? Y creo que ahí está. Ahora, también otra cosa que noté es que consume mucha memoria RAM. Tenerlos ahí activos. Supongo que obviamente, y eso pasa con muchas apps, supongo que van a ir trabajando para hacerlo más ligero. La idea es sensacional. La idea me parece, por eso te digo, la idea me parece linda, pero en términos de usabilidad todavía no siento que tenga un gran desempeño. Ahora, si ustedes lo quieren probar y no valerse de mis opiniones, entonces vayan a lilagents.xyz. Otra vez porque hiciste un I y tal vez nadie va a escribir ese I más. lilagents.xyz. Ya está. Y para mí me parece interesante como un espacio nuevo, inclusive de conquista de marca, quien lo haga bien. Exacto. Yo creo que si, por ejemplo, Cloud, ya ves que tiene su propia mascotita, Exacto. saca el suyo, igual, ahí vamos a ver. Sí, a mí me encantó. Y te digo que yo había descubierto uno de un gato, pero ya nunca más lo encontré. O sea, se me traspapeló entre toda mi cosa digital, pero había otro muy parecido, igual con la misma idea, pero era de un gatito. Bueno, van a ir seguro saliendo mascotas. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer se les dijo que este lugar comenzaba a hacer cosas interesantes cuando fuimos a los primeros listening bars. Ya aquí en México y sobre todo también en Barcelona, que es como una de las mecas de los listening bar, en donde tú vas a un lugar y no importa si vas a ir a tomar alcohol, a veces es una cafetería que es listening bar, y lo que hicieron es que en ese lugar cuidaron toda la experiencia sonora y te ponen viniles o música digital o hacen distintos eventos para disfrutar música. Pues ahora, Fer, por primera vez en toda la historia, Spotify lanza su propio listening bar del lado de la firma de arquitectura Cake Architecture. Y la verdad es que está increíble. Le di clic al proyecto para saber cómo lucía. Lo han hecho increíble. Y lo que hicieron fue, en verdad, un lugar que además está en Reino Unido, en Londres, una de las mecas que de alguna manera, sí, una de las mecas importantes en la música. Yo creo que desde el punto de vista de marca ya se habían tardado. Nosotros nos dimos cuenta de esto hace 4 años. ¿Te acuerdas cuando platicábamos con la gente de uno de la cadena más importante de hoteles del mundo, donde hablábamos justo de estas tendencias, y que justo un día, y lo pusimos con un logotipo, Spotify iba a hacer sus propios lugares como estos? Pues mira, creo que 5 años que cuando lo llevamos por primera vez a una reunión, está ocurriendo. Vamos a ver cómo va a evolucionar. Por lo pronto, de estos lugares de experiencia que se están abriendo últimamente, cuando hablamos del último que tiene que ver con estas apuestas de cosas que van a ocurrir, la gente está vuelta loca. O sea, el lugar no funcionó como 2 o 3 días porque tecnológicamente falló y la gente se enojó al inicio, pero ahora que ya está tremendamente operativo, ese lugar está absolutamente lleno, lo cual nos pone o sea, yo puedo decir que en este momento
Estamos en el mejor momento del diseño de experiencias, en esa economía de diseño de experiencias, ya sean digitales o análogas. Estamos en el tope. O sea, ahora mismo es el momento de maduración, y ver este listening bar de Spotify me abre a mí la posibilidad de que este es el primer experimento de una gran revolución que viene, y creo que va a ser muy contundente en la escena creativa. Ahora me encanta cómo no le pusieron nada de bar, porque obviamente pues, es una marca que no se puede relacionar con el acto del bar. Y me gusta que le hayan puesto Spotify Listening Lounge, suena como cool. Ya me puse a ver como las fotografías y estas altavoces gigantes, que se dice que en total todo eso pesa aproximadamente media tonelada. Está brutal. Eso es una experiencia del nirvana del audio. O sea, te elevas ahí en ese lugar. Pero como los primeros días no funcionó. El que no funcionó fue el otro bar de apuestas. Es que lo dijiste junto. Lo traje porque se entendió como que no había funcionado. No, ¿qué falló? Funciona increíble. O sea, de hecho, el lugar está pensado no para como una sala de conciertos e irte a gritar y a sacar. Este lugar está pensado para ir a escuchar, inclusive para ir y concentrarte, para que la música sea impecable. O sea, es una sala como un instrumento, ¿sabes? Es parte, me gusta porque cada superficie, cada pequeño pedazo de ese lugar en términos de diseño arquitectónico está diseñado funcionalmente para eliminar todas las interferencias, todos los ruidos secundarios o distracciones, y está creado para tener el máximo de atención de la experiencia de la música. Además me encantó porque obviamente Spotify sacó un playlist de las canciones que usaron para testear los speakers del lugar o las bocinas. Wow. Y está increíble, o sea, como, claro, te da a entender cuáles son los sonidos, como tú dices, que están intentando que prevalezcan. Obvio, si tú lo escuchas en tus audífonos, no vas a tener esa experiencia, pero me gustó que hicieran este playlist y como dices tú, las marcas siempre reaccionan tarde, eso lo sabemos, porque marcas. Pero qué bueno que lo hicieron y además lo hicieron muy bien. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. John, y ya para cerrar, les tenemos grandes noticias a todas las personas que nos escuchan. Y la noticia es la siguiente. Nosotros teníamos 2 comunidades divididas por diferentes temas que no voy a explicar en este momento, pero teníamos una comunidad en Patreon, a los cuales evidentemente les agradecemos todo el apoyo porque siempre han estado ahí, y la comunidad, digamos, de siempre, ¿no? La comunidad que siempre ha estado con nosotros, que no era Patreon, pero que está ahí, nos escucha, nos lee, nos encuentra incluso a veces en los eventos en vivo, etcétera, ¿no? Entonces decidimos hacer una cosa porque no nos gustaba tener como las comunidades separadas, las personas con las que interactuamos usualmente y las de Patreon, e hicimos una alianza, un merge, un mashup entre estas 2 comunidades, y lo que resultó es que nosotros tenemos una comunidad gratuita a la que cualquier persona puede acceder, que se ubica en NAS, que es una plataforma que te permite justo gestionar comunidades, y movimos nuestro sistema de membresías en NAS, por lo cual ustedes, personas del internet que se unan a la comunidad, pues tienen varias opciones. La primera es meterse de manera gratuita y chismear y entrar al grupo de WhatsApp y platicar, perfecto. Pero las personas que realmente quieran como iniciar primero a escuchar los contenidos extendidos que tenemos de este podcast, a acceder a los otros podcasts que tenemos como El Creador, Magazine Review y también el de Bookshake, donde reseñamos libros, pero además, que esto no estaba en Patreon, acceder a nuestros labs de manera mensual y de manera gratuita, porque ya está incluido en la membresía, pueden hacerlo. De tal manera que ahora tenemos a su disposición en esta nueva plataforma 3 membresías.
La primera es de 99 pesos al mes, que te permite acceder a todos los contenidos adicionales de este podcast, es decir, la versión extendida de Creative Talks. La siguiente es de 149 pesos. Si tú dices, oye, no solo quiero escuchar este podcast, quiero tener acceso a otros y además descuentos en los labs que hacemos mensualmente, que ojo, estos labs de por sí ya son baratos, cuestan 199 pesos, o sea, más barato no se puede. Es una experiencia súper profunda en 90 minutos, es como una inyección, es una dosis fuerte y dolorosa en el mejor de los sentidos. Pero si tú dices, oye, no, yo no me quiero hacer bolas, quiero tener acceso a todo el contenido de todos los podcasts y todos los labs que hagan ustedes, tenemos la membresía de Creativo de Alto Rendimiento, que es la de 199 pesos al mes. Y es así, te incluye todos los labs, todos los podcasts que ya mencioné y algunas sorpresitas, porque además tenemos reuniones mensuales con la comunidad de los creativos de alto rendimiento. Entonces ya estamos todos juntos y cada quien va a decidir qué se sirve de este gran menú llamado Blackbot en términos de contenidos. Y de verdad vamos a hacer diferentes labs, ya los estamos haciendo mes a mes. De hecho, este mes de abril toca el de Design Thinking. Y si bien ustedes podrían pensar que el Design Thinking está superado, vamos a mostrar un modelo que no es el típico de doble diamante. Ojo con eso. Así que... Sí, está muy impresionante porque si un lab costaba 199... Y ahora con 199 tengo todo. Exacto. Es decir, el apps más ya todos se los paga solo. Absolutamente. Así que todos los que están escuchando el Creative Talks podcast y nunca habían tenido esa experiencia extendida, llegó la hora de hacerlo. Son contenidos que no van a encontrar en ningún otro lugar y que te dan una ventaja respecto a todo lo que va a ocurrir y luego de las cosas que los demás van a hablar en mucho otro tiempo. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y una de esas cosas es justamente las que vamos a hablar ahora mismo, pero solamente está en la versión extendida. Tomamos la revista que recientemente acaba de lanzar Fast Company, la esperamos cada año, donde habla de las compañías más innovadoras del año, y también tenemos una división de las empresas más innovadoras en Latinoamérica para 2026. Este contenido está solo en la versión extendida. Así que con esto llegamos al fin de esta edición de Creative Talks Podcast. Gracias por siempre acompañarnos, gracias por llegar hasta acá, gracias por en cualquier otro momento, cualquier comentario dentro de la comunidad gratuita, gracias por cohabitar con nosotros en esta experiencia, en esta línea de espacio-tiempo. En verdad lo agradecemos. Y para quienes estén interesados en la versión extendida, les digo que se vayan ahora mismo a la página nas.io/es-mx/Blackbot. De cualquier forma, si se lo perdieron, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar en esta edición. Yo soy John Black. Yo, Fernanda Rocha. Y nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó